tardes a todos. Es un placer para el Club Zonal B darle la bienvenida a todos ustedes, a los que están presentes, y también damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Agradecemos muy especialmente a los disertantes y a las autoridades que hoy nos acompañan. El Club Zonal viene trabajando hace muchos meses de forma intensa en las áreas de acción social, territorial y vecinal. Y es de este trabajo que ha surgido la iniciativa de tratar este tema que hoy nos convoca y es de tanta importancia como es la educación y el articulado de la LUC. Agradecemos especialmente el apoyo que hemos tenido del CED y del CEN y damos inicio a la charla del día de hoy. En primer lugar vamos a tener la palabra del doctor Nilo Pérez, prosecretario de Educación. Buenas noches. Un amigo una vez me dijo, para salir de pobre hay que estudiar. La frase es muy fuerte, pero para mi gusto es muy cierta, es muy clara. Todos lo entendemos y creo que tiene muchísimo que ver con un artículo de la LUC. Yo hoy solo me voy a referir al artículo 193. Eso de que para salir de pobre hay que estudiar, a mí me llega muy fuerte. Mi papá nació en el año 1940 en el campo y recorría 5 kilómetros en tamangos. Seguramente muchos no sepan lo que son tamangos. Es un calzado artesanal hecho con trozos de cubierta usada. Iba a la escuela del pueblo cercano, estudió y yo diría, como dicen los muchachos, hoy la maestra le ganó la cabeza. Lo convenció de que siguiera estudiando, le consiguió un pase de tren para ir a San José, que era la ciudad en la que había una UTU, la María Espínola, la UTU de San José, que recién cumplió 100 años. El hombre estudió y en función de eso, bueno, tuvo una vida feliz, vio crecer a sus hijos, a sus nietos, hizo cosas que le divertían. Estudiar lo sacó de pobre. Pobre no solo de la situación económica, sino de la situación de cabeza. O sea, dejó de ser un marginado, logró formarse, prosperar en la vida. Hace muy poco, y de cierta forma esta coincidencia fue la que me anima a utilizar esta frase tan fuerte en principio, conversé con un amigo que es psicólogo, más o menos de mi edad, exitoso profesionalmente, y vive muy cómodo, él y su familia también, y me contó que había sido su papá el que era obrero del frigorífico Artigas en el Cerro, el que le había dicho exactamente la misma frase. Para salir de pobre hay que estudiar. El artículo 193 es el artículo al cual me quiero referir. Es un artículo que recién hablábamos con el señor ministro del Plan Nacional de Educación, Plan Nacional de Política Educativa, Educativa Nacional, perdón. Que a mí me honra que exista, que se haya aprobado y contemplaba acciones que se pretende instrumentar a través de este artículo. En Uruguay hoy existen más de 600 asentamientos, probablemente 660, 670. Este es un proceso que viene, que más o menos se contabiliza desde la época de la salida de la dictadura, en el año 84, ha ido creciendo. Logró bajarse un poco cuando el boom económico, que coincidió con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, ahí se frenó y se redujo un 5%, pero después ha seguido creciendo.
La triste realidad es que hay más de 200.000 personas viviendo en esas condiciones. En un asentamiento se define como tal por determinadas características. En el caso de Uruguay, solo una vivienda de 4 tiene algún tipo de conexión a saneamiento o de pozos negros. Solo 1 de cada 3 tiene agua corriente. La mitad tienen energía, pero en muchos casos no es una conexión legal. La mitad se inundan cuando llueve. Ahí no entran las ambulancias, no entran los bomberos, por supuesto que no entra la policía, no hay escuelas cercas, no hay centros educativos. O sea, es un ámbito donde la exclusión, o sea, la marginalidad, que es dejar gente al margen, se da fuertemente y golpea más que nada a los niños, a los jóvenes. Los margina, los excluye, porque no se les da la posibilidad de salir adelante. Yo creo que es más grave que eso, no son las posibilidades materiales, porque no alcanza quizás con posibilitar cuestiones materiales. Es más importante abrirles la cabeza. Lo que aquella maestra en el año 47 hizo con mi padre, mostrar que hay un camino, que se puede, y después sí hay que darle las herramientas para que eventualmente lleguen. Son entonces en el entorno de 60.000 los niños marginados. No importa qué coalición gobierna, si la coalición Partido Frente Amplio, la coalición de partidos que se llama Frente Amplio, o la actual coalición de partidos que está en el gobierno, esta circunstancia, que para salir de pobre hay que estudiar, es la misma. ¿Por qué digo esto? Que la sociedad, a través del Estado, haga lo necesario o lo que pueda hacerse para cambiar esa circunstancia, debería ser una política de Estado, para este gobierno y para cualquier gobierno que venga después. Obviamente no todo el mundo piensa así, pero bueno, yo estoy convencido de que así debería ser. Los centros de educación media de tiempo completo en zonas carenciadas son una herramienta que este gobierno ha planificado instrumentar 60. Es una acción que yo el señor ministro lo conocí hace algunos años cuando con la Asociación Civil Adela Reta organizamos un coloquio que fue en la sala del Consejo de Facultad de Derecho. Participaba el doctor Sanguinetti, presidente Sanguinetti, haciendo una exposición inicial. Quien cumplía tu rol, Alejandra, era Cairo Herrera. Y el señor ministro fue en representación del Partido Nacional. Iba alguien por cada partido, una muchacha del PAN Ceibal, Renato Perti por el Partido Colorado, la CIDA por el Partido Independiente, toda gente que después estuvo en Uruguay 21, en Uruguay 21. Y entonces, bueno, conocí el currículum del doctor Da Silveira, doctor en filosofía en Lovaina. Leí algunos de sus materiales después y entonces recién le preguntaba si este libro era la ley de política educativa nacional y bueno, creo que en esa ley se nota sus pareceres y también los de Robert Silva, y creo que juntos hacen un tremendo equipo para que esos 60 liceos, que ya hay 10 instrumentados, si no me equivoco, algunos de UTU, otros de secundaria, lleguen adelante. Estos liceos están pensados
en las zonas más carenciadas del país, justamente donde se dan esas características, también de otros aspectos de los cuales no hablé y no tiene sentido hablar, ¿no? Hogares monoparentales, robo, violencia, droga, circunstancias varias, están pensados para desarrollarse en esas zonas. La pregunta es ¿por qué los quieren derogar? Voy a comentar primero algo al respecto de los parágrafos que instrumentan acciones y después leer los dos primeros, que son más importantes, pero que no tiene sentido leerlos después o considerarlos después. El literal C del artículo 193 de la LUC básicamente establece que los funcionarios docentes y no docentes de determinado centro educativo van a quedar alcanzados sin excepción por el régimen definido para el mismo. O sea, la ANEP puede establecer que determinado centro educativo va a tener determinadas características y que el funcionario que ahí trabaje va a tener que ajustarse a ellas. Características como determinado plan educativo, determinado objetivo social, determinadas metas a alcanzar, cuestiones por el estilo. Literal D. La ANEP podrá establecer compensaciones o complementos salariales y otros beneficios atendiendo circunstancias como la ubicación geográfica del lugar de trabajo, el contexto sociocultural y el cumplimiento de metas. Les pido razonar de otra forma. ¿Quién quiere de los que son buenos docentes ir a trabajar a un lugar con estas condiciones de las que hablábamos recién, si no se lo incentiva, si no se lo ayuda, si no se lo premia de alguna manera? Más allá de las ganas y vocación y capacidad que puedan tener a hacerlo, es a los mejores a los que se precisan en el peor lugar. Y si no se le da a la ANEP estas herramientas, difícilmente se los convenza de ir. Van a seguir eligiendo los lugares que les quedan más cómodos, los más lindos, los menos conflictivos, donde hoy la juventud es tan rebelde, tan contestataria, que van a ir a parar a un lugar donde los padres te cachetean si no les ponen la nota que quieren para el nene. Digo, no es fácil. Literal E. El Consejo Directivo Central de la ANEP fomentará planteles estables con permanencia de funcionarios y concentración de carga horaria en un mismo centro. El mismo objetivo. Que el docente se empodere de un centro y de la comunidad, que eventualmente tenga continuidad en el tiempo a través de los años para ir acompañando la evolución de un mismo chiquilín, de un mismo muchacho. Literal F. El Consejo Directivo Central de la ANEP podrá disponer condiciones de orden funcional como el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo para el acceso o permanencia en un lugar de trabajo específico. O sea, si te anotás para estar en ese liceo, en esa UTU, que tiene un mejor sueldo, que te da determinados beneficios, que a lo mejor, beneficios para que te motiven a estar y que quieras estar, si te anotás es de manera integral y aceptás todas las reglas del juego. Elemento sin el cual no se puede implementar esto. Sin perjuicio, el literal H, el G es poder utilizar infraestructuras existentes en un mismo lugar para dos órdenes distintos, para primaria y para UTU, por ejemplo. ¿Por qué? Por un tema de dinero. Si no, habría que construir lugares en zonas carenciadas y eso no puede hacerse rápidamente. Para poder empezar a dar el servicio prontamente hay que compartir espacios físicos. El H. Docentes y no docentes de la ANEP podrán ser convocados durante periodos vacacionales para cumplir tareas sin perjuicio de la licencia anual. ¿Para qué? Esto me hace acordar a lo del paro y la comida en las escuelas. Para que el acompañamiento pueda ser integral, porque cuando se va a un liceo de esos, en el liceo, en el centro María Espino, las cosas pueden estar muy bien, puedes estar contenidos, pero cuando llegas a tu casa, capaz que eso es como aquello de que la carroza a las 12 se transformaba en calabaza. O sea, la realidad cambia y por tanto se precisa que al día siguiente y así sucesivamente haya alguien que te dé respaldo y que te apoye para que sigas adelante, que te permitan ver luz al final del túnel, mostrarte el camino para pasar a otra realidad.
Esto es un poco lo que instrumenta. Ahora, ¿qué es lo primero que dice, los dos primeros literales del artículo 193? Que es muy importante, para mí particularmente importante. Estas cosas no van a ser impuestas. Literal A. Las normas estatutarias de los funcionarios docentes y no docentes de la ANEP definirán con claridad sus derechos, deberes y garantías funcionales, cuyo conocimiento público será asegurado mediante su publicación en el lugar destacado del sitio web institucional u otros recursos tecnológicos pertinentes. O sea, normas bien conocidas, normas claras, no va a haber sorpresa para nadie. Literal B. En caso de modificación de las normas estatutarias o creación de regímenes especiales, se recabará la voluntad de los funcionarios que podrán optar por permanecer en el régimen anterior o pasar a regirse por el nuevo. O sea que se les da la opción de elegir o de continuar en el régimen que hoy por hoy están. Quienes optaren por el nuevo régimen podrán ejercer el derecho de volver al anterior hasta haber transcurrido un plazo máximo de 3 años. Insisto, no se le impone nada a nadie, se le pide colaboración al que quiera colaborar, al que quiera beneficiarse de los incentivos que después se establecen que eventualmente se puedan dar. Literal C. Los funcionarios docentes y no docentes de un centro educativo quedarán alcanzados sin excepción por el régimen definido para el mismo. O sea, no se puede escapar. La pregunta es, entonces, bueno, derogar este artículo, para mí va contra el bien común. Yo cuando pienso en el bien común me acuerdo de una amiga que me decía, yo quiero que todos sean más ricos que yo, eso sí, que me dejen trabajar para ellos, entonces yo también voy a estar bien. El bien común, cuando yo quiero el bien de todo el resto, no solo es por solidaridad, sino que también es para yo vivir en un mejor lugar y para que mis hijos estén en un mejor lugar. Derogar esta norma atenta contra eso. Algunos, quien se ha opuesto a esto, el proceso de recolección de firmas no comenzó en el Frente Amplio, comenzó en el PIT-CNT. La sede de la comisión que recolectaba las firmas es en el edificio José Lía, en Cayo Jackson. Después el Frente, algunos sectores del Frente, los más radicales obviamente, Partido Comunista, Partido Socialista de Civil, esa fracción, el MPP, yo diría el MPP, Topolansky de Mujica, no todos son lo mismo, fueron los que se sumaron. Pero hay mucha gente del Frente Amplio que tiene otra cabeza. Yo respeto y admiro, a pesar de tener tremendas diferencias filosóficas, a Richard Reid, el dirigente de la FOED. La FOED, de cierta manera, hace lo mismo que el Liceo Impulsar, que el Liceo Jubilar y que el Liceo Los Pinos. Trabaja con la gente que más precisa para darles espalda. Tienen 6 centros de apoyo escolar, no es lo mismo. No es tan importante como las otras actividades que mencioné antes. Por eso digo, no se puede calificar a todos lo mismo. Pero ojalá que esto convoque a alguno a la reflexión. Yo les pido, tomo el atrevimiento de pedirles a las muchas personas hoy presentes y a los tantos que seguramente nos están siguiendo por Facebook del Partido Colorado, un favor, y es que traten de hablar con alguien que esté indeciso al respecto de derogar la ley o no derogar la ley, para explicarles que no derogamos, porque si derogamos, eliminamos a los María Espiral. Gracias al Comité Zonal B del municipio de Montevideo por esta invitación y es un honor para mí estar en esta mesa. Gracias. Muchas gracias, Milos, por tus palabras. Vamos a escuchar ahora a la doctora Virginia Cáceres, secretaria del CODICEN. Bueno, buenas tardes para todos.
En primer lugar, agradecer la invitación al grupo del Zonal B. Es un honor para mí, obviamente, participar en un panel con el señor Ministro de Educación, al que también de alguna manera le doy la bienvenida a esta instancia y le agradezco su participación. Y también al Secretario General de Montevideo, que siempre está generando estas actividades, que creo que son sumamente necesarias en lo que tiene que ver con acceder a información certera de cara a un referéndum que todo indica que se va a realizar en los próximos meses y que es necesario que cada uno de nosotros nos transformemos en replicadores de información en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio, que podamos dar información y argumentos que tenemos de sobra para defender lo que es, en definitiva, un gran instrumento de gobernabilidad para esta administración. En lo que tiene que ver con los artículos de educación, hay 34 artículos que se pretenden derogar y si podemos, para hacer a grosso modo una definición de cada uno de ellos, yo los separaría en 3 grandes bloques. El primero de ellos, que son aquellos artículos que son de carácter accesorio, o sea que su derogación tiene que ver más que nada con la derogación o son consecuencia de la derogación de otros artículos. Después un segundo bloque de artículos que tienen que ver con aquellos que en realidad no plantean grandes transformaciones ni cuestiones sustantivas, pero que sí se han transformado mediante, en algunos casos, la deformación de la información en banderas que son utilizadas para desvirtuar un poco el contenido de la ley. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado en este tiempo hablar que este gobierno pretende privatizar la educación o mercantilizar la educación. Claramente eso es un argumento que cuando uno lee la ley de urgente consideración se da cuenta que está absolutamente alejado de la realidad. Se desprende de un artículo que refiere a la posibilidad de suscribir convenios internacionales, que ya estaba en la Ley General de Educación y que simplemente se le hace una adecuación casi que por utilizar sinónimos, conceptos que son sinónimos, como el concepto propiamente de mercantilización, que es la única la única modificación que le hace la Ley de Urgente Consideración, pero que mantiene el espíritu del artículo. Pero, sin embargo, los promotores del referéndum lo han utilizado como bandera para argumentar esa intencionalidad. Otro de los artículos que seguramente habrán escuchado también, decir que este gobierno pretende eliminar la obligatoriedad de la educación en primera infancia, cosa que tampoco es real. Eso se basa o surge de otro artículo que la LUC establece una modificación, un artículo que está también en la Ley General de Educación, que refiere a la primera infancia como el periodo comprendido entre el nacimiento y los 3 años, y la LUC lo que hace es agregar un inciso final, una referencia a que ese periodo no es obligatorio, pero que no introduce en realidad ninguna modificación, sino que lo que hace es describir una situación de hecho que ya se daba en la realidad, porque además el propio artículo 7 de la Ley General de Educación, que establece la obligatoriedad, cuáles son los periodos obligatorios, establece que la educación obligatoria comienza a partir de los 4 años. Por lo tanto, no es real decir que se pretende dejar ese periodo de educación, transformarlo en no obligatorio. Estos 2 artículos a los que hago referencia son solamente una muestra de que hay intencionalidades en la forma en cómo se comunica y cómo se transmite, y de ahí la importancia de que cada uno de nosotros podamos contar con las herramientas y con la información en los temas tanto de educación como en todos los otros que plantea la LUC, para poder salir con argumentos a contarle al resto de los ciudadanos la importancia de esta herramienta. Si vamos específicamente a los temas sustantivos, que sería el tercer bloque de artículos, que son aquellos que se plantean innovaciones en materia de educación, muchos de ellos se dan en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, a los que seguramente el señor ministro va a hacer referencia, y en lo que tiene que ver con la Administración Nacional de Educación Pública, hay un gran cambio que tiene que ver con la gobernanza de la educación, que seguramente también lo han escuchado nombrar muchísimas veces. Y la pregunta es, ¿qué es la gobernanza de la educación? Como ustedes saben, la Administración Nacional de Educación Pública, que es como un gran paraguas, está integrado por varios órganos,
el Consejo Directivo Central, el CODICEN, y varios subsistemas educativos, primaria, secundaria, UTU o técnico profesional por el nombre formal, y el Consejo de Formación en Educación. El CODICEN está integrado por 5 representantes, 3 de ellos son designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, y 2 de ellos son representantes de los docentes electos en una elección que organiza la Corte Electoral con todas las garantías por voto secreto y obligatorio. De hecho, ahora estamos en pleno proceso porque el próximo 30 de octubre se van a realizar las elecciones para definir quiénes serán los 2 nuevos integrantes en representación de los docentes que van a integrar el Consejo Directivo Central, además de otros espacios de participación que tienen los docentes, como ser las asambleas técnico-docentes y los consejos de participación dentro de los centros educativos. Como ustedes verán, la LUC no introduce modificaciones en lo que tiene que ver con la participación de los docentes dentro de las estructuras de la educación. Sin embargo, en lo que tiene que ver con CODICEN, básicamente las modificaciones que introduce son modificaciones menores, salvo una que tiene que ver con la creación del Plan Nacional, que esa es una gran modificación que tiene que ver con una forma distinta de percibir la educación y que no me voy a explayar en eso porque seguramente va a ser materia del ministro. Entonces, ¿en dónde se dan los grandes cambios en la gobernanza de la educación? Y se dan en los subsistemas educativos, en UTU, en primaria y en secundaria. En esos 3 órganos, hasta antes de la sanción de la Ley de Urgente Consideración, funcionaban como consejos de educación, integrados por 3 personas, 2 representantes del Poder Ejecutivo y un representante de los docentes. Una vez sancionada la LUC, esos consejos se transformaron en direcciones generales y están integradas hoy por un director general y un subdirector, director general que a su vez forma parte del Consejo Directivo Central, por lo tanto forma parte de las sesiones, comparece a todas las sesiones con voz y sin voto. Esto, que realmente es una transformación que en principio uno podría decir que apunta solamente a lo que tiene que ver con la estructura organizacional de la administración, en realidad tiene o subyace sobre esa una visión distinta del concepto de educación que plantea. Yo les puedo asegurar, he tenido la suerte de vivir todo el proceso, porque cuando asumí como secretaria general del CODICEN todavía funcionaban los consejos de educación, por lo tanto trabajé bajo ese régimen y viví todo el periodo de transición hacia las direcciones generales, y les puedo asegurar que en el poco tiempo que llevan, porque aproximadamente 9 meses hace que estamos funcionando con este nuevo régimen, los beneficios son absolutamente notorios. Nosotros tenemos hoy un órgano que permite la toma de decisiones de una manera mucho más ágil, ejecutiva y sobre todo coordinada. Tenemos un Consejo Directivo Central que, a pesar de lo que muchos quieren hacer creer, es un órgano que sigue siendo colegiado y que además es mucho más participativo que antes, porque en él están representados todos los subsistemas educativos, en donde todas las decisiones que se toman allí tienen la conformidad y pasan por un proceso de discusión en donde cada uno de los subsistemas educativos da su opinión, por más que no sean asuntos que refieran directa o exclusivamente a su subsistema. Ustedes imaginen que antes de la sanción de la LUC, los consejos de educación funcionaban como si fueran islas, tomando decisiones en forma absolutamente en solitario, sí, por supuesto que en el ámbito de sus competencias y tomando decisiones que tenían que ver con sus funcionarios, con sus docentes y con sus estudiantes, pero que claramente esas decisiones, en muchas de las veces, terminaban generando un impacto en los otros subsistemas educativos, impacto que el subsistema afectado tomaba conocimiento cuando la decisión ya había desplegado sus efectos. Y eso que tiene que ver con cuestiones meramente administrativas termina impactando de una forma negativa en el fondo o en el sujeto de todo este proceso que es el estudiante. Teníamos una educación que estaba pensada en comportamientos absolutamente estancos, en donde no había una fluidez y una interconectividad entre todos, pensando en la educación como si fuera fragmentada.
este nuevo sistema de organización, que como les digo, en principio uno puede pensar que solamente se trata de una cuestión meramente administrativa, plantea esta nueva visión de la educación en donde es el sistema educativo el que tiene que flexibilizarse, adaptarse para poder acompañar al estudiante durante toda su trayectoria educativa, el estudiante que sigue siendo el mismo a pesar de que va pasando por todos los subsistemas. Y para que los órganos de la Administración de Educación puedan estar al servicio de quien en definitiva es el sujeto más importante de ellos, que es el estudiante, necesariamente se requieren órganos que tengan la capacidad de adaptarse, de tomar decisiones coordinadas, ajustadas, en tiempo y en forma. Y esos son los beneficios que nos ha dado la Ley de Urgente Consideración y que hoy lo podemos ver. Contar con un calendario de finalización de cursos que fue elaborado y trabajado por todos los subsistemas, en donde la educación media en su conjunto, tanto secundaria como UTU, se ponen de acuerdo, coordinan y trabajan articuladamente, no solamente en lo que tiene que ver con las decisiones, sino también para no sobreponer ofertas educativas. En definitiva, y para no extenderme más y dejarle paso a los demás participantes, creo que el mensaje de hoy debe ser que cada uno de nosotros tiene que tener bien presente que la Ley de Urgente Consideración es una herramienta que genera y propicia las oportunidades para que el gobierno pueda realizar los cambios y las transformaciones en la educación, esos cambios y esas transformaciones que asumimos el compromiso con los ciudadanos cuando nos votaron, cuando votaron este gobierno y cuando se suscribió el compromiso país. Sin la LUC y sin estos cambios organizacionales es muy difícil que pueda haber una transformación realmente en la educación, porque estos cambios implican y son la antesala de esa transformación. Así que con el pleno convencimiento de que vamos por el camino correcto, los invito a que cada uno de ustedes salga a defender esta herramienta, que repliquemos estas instancias en todos los barrios de Montevideo y en todo el país para salir a defender y a decir bien claro que este es el compromiso que este gobierno asumió y que vamos por buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Virginia Cáceres. Le damos ahora la palabra al diputado Felipe Schipani. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos al Club Zonal del municipio B por el trabajo que están realizando y por esta iniciativa tan importante, a los funcionarios del Palacio que nos permiten utilizar esta sala y nos proporcionan todas las herramientas para hacerlo, a ustedes por acompañarnos, a los que nos están siguiendo a través de la transmisión por el Facebook del Comité Ejecutivo, bueno, y al lujo de mesa que tenemos hoy, a los compañeros de la casa como Virginia y Nilo y al ministro da Silveira, que realmente nos engalana la jornada con su presencia. Hay tres aspectos que yo quiero referir de esta ley de urgente consideración. En primer lugar, la ley de urgente consideración consagra algo en lo que todavía no hemos hecho mucho énfasis, y creo que realmente eso es una gran solución a un viejo reclamo del cuerpo docente de este país, que es darle a las titulaciones de nuestros docentes, profesores, maestros, el carácter universitario. Este es un reclamo histórico del cuerpo docente del Uruguay, que por distintas cuestiones no tuvo solución en los últimos años. Yo recuerdo que en el año 2005, en el primer año de gobierno del Frente Amplio, el entonces senador Sanguinetti presentó un proyecto de ley. Después empezaron largas negociaciones para formar la Universidad de la Educación, que lamentablemente no prosperaron, claro, porque el problema con el Frente Amplio cuando se discuten estas cosas es la cuestión del poder. Sobre el sentido y la necesidad de la Universidad de la Educación, todos estábamos de acuerdo. En donde no nos poníamos de acuerdo era en la gobernanza, ¿no?
desde los partidos que hoy integramos el gobierno decíamos que había que darle una gobernanza ágil, una gobernanza moderna, tomando las buenas experiencias del mundo, que la conducción de esa universidad resida en el poder político, designado por el Poder Ejecutivo, convenio del Senado. Ellos insistían con el modelo de cogobierno y lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo porque, como ustedes saben, la concreción de un ente autónomo requiere de mayorías especiales que no se pudieron alcanzar. Entonces, estuvimos 15 años inmovilizados. Y con la ley de urgente consideración, y esto es una idea que tiene su copyright, es una idea del señor ministro, se pudo establecer un mecanismo sumamente original, que es la acreditación a través del Ministerio de Educación y Cultura, que a la postre va a lograr el mismo efecto, que es que las carreras del Consejo de Formación en Educación puedan ser acreditadas y que esos títulos tengan el carácter universitario. ¿Y por qué es tan importante lo del carácter universitario? En primer lugar, porque es una cuestión de justicia. Los egresados del Consejo de Formación en Educación, al no tener el carácter universitario en sus titulaciones, no pueden seguir formándose, por ejemplo, a nivel de posgrado, porque cualquier posgrado en Uruguay y en el mundo, las universidades exigen el título de grado, y los egresados del IPA, y los egresados de los institutos normales, y los egresados de los ERP, no tienen ese grado. Pero además es una enorme desventaja frente a aquellos profesionales de la educación egresados de las universidades privadas, que sí tienen el carácter universitario. Entonces, por todos lados era una gran injusticia, y yo creo, ministro, que en el fondo el Frente Amplio ha pensado muchísimo cómo no se nos ocurrió a nosotros, ¿no? Porque se trancaron en el ente autónomo, en la necesidad de una gobernanza cogobernada, pero no advirtieron que a través de un mecanismo legal se podría llegar al mismo objetivo. Por eso, como muy bien decía Virginia, tenemos que salir a hablar con todos los docentes de este país, que tienen que ser los primeros en defender la ley de urgente consideración, porque en definitiva lo que están haciendo al defender la ley de urgente consideración es defendiendo sus trayectorias, es defendiendo sus carreras, es defendiendo su colectivo. Por eso me parece que este artículo es realmente central. Y aquí el Frente Amplio, y lo hemos visto estos últimos días en el Parlamento, con 2 interpelaciones seguidas, en un hecho que yo creo que no guarda antecedente en los anales parlamentarios, y lo hemos visto también en la actividad que están desplegando los sindicatos, parando 3 días el puerto, como no ocurría desde la década del 90, cuando se sancionó la ley de puertos, o con la paralización de UPM. Hemos visto que el Frente Amplio está en una embestida de cara a lo que va a ser el referéndum, y le está pegando a todo lo que se mueve. A veces van por lana y salen esquilados, como esta semana, particularmente en la interpelación al ministro García, que fue de los bailes parlamentarios más sonados de estos últimos tiempos. Pero en todo caso, yo creo que nosotros tenemos que salir con énfasis a decir estas cosas, porque se nos quiere colocar en una posición contraria a los intereses del cuerpo docente de este país. Y esta solución legal que consagra la LUC y que se quiere derogar es un reclamo de décadas, de generaciones y generaciones de docentes del Uruguay. Hay otro aspecto central que recién refería Virginia, que es el de la gobernanza de la ANEP, y yo aquí quiero comentarles un poco qué es lo que supone la derogación de este nuevo articulado. En primer lugar, supone que quienes ejercían el poder real
en los desconcentrados vuelvan por sus fueros. Nosotros, en la comisión investigadora que hemos promovido en la Cámara de Diputados, estamos demostrando todos los días de que la conducción de los consejos desconcentrados de la educación y particularmente del Consejo de Secundaria no era de las autoridades legítimas elegidas por el Parlamento. Eran de los sindicatos. O sea, quien tomaba las decisiones en secundaria era FENAPES. Ellos tomaban las decisiones y sus representantes eran de los 3 integrantes del Consejo los más legitimados, porque permanentemente chantajeaban. No votaban lo que quería el consejero de FENAPE, bueno, movilización, paralización de la elección de hora, paro, tranca, retranca, palos en la rueda. O sea, esa era la lógica. Era un mecanismo perverso de permanente extorsión. Por eso ocurrían las cosas que están haciéndose públicas. Por eso las autoridades de la educación, lejos de pensar como deberían pensar en el interés general, en el interés del estudiante, en el interés de la educación, terminaban cediendo y muchas veces con complicidad a lo que eran las exigencias sindicales. Y acá, digámoslo, sin ningún eufemismo, los sindicatos de la educación, ¿no?, y particularmente el sindicato de profesores, que no es representativo de todo el colectivo, porque representa poco menos de 1/3 de los profesores de este país, es el reducto de los sectores más conservadores, más retrógrados de este país, cuyo único objetivo es la conservación de los espacios de poder, para mantener sus privilegios. Es lo único que les interesa. Por eso es tan peligroso derogar la gobernanza de la educación que le dio la LUCA a los desconcentrados. No solo por el efecto legal que eso puede tener en lo que es la nueva dinámica de la ANEP, de coordinación de las políticas, de una mirada global de la conducción de la educación, sino por el efecto simbólico. Si se deroga la LUC y vuelven los dirigentes sindicales a la gobernanza de la educación, es ponerle el certificado de defunción a cualquier proceso de transformación y reforma educativa que quiera hacer el país. Y como ustedes saben, hace muy poco tiempo el ministro junto al presidente del CODICEN, Robert Silva, presentaron el Plan Nacional de Educación, que es lo que esta coalición presentó en el balotaje en el Compromiso por el País. Y la ANEP está iniciando por estos días un proceso de reforma radical de la educación, un proceso de transformación curricular de la enseñanza, desde la primera infancia hasta el bachillerato, un proceso de transformación también de cuestiones que hacen a la propia gestión de los desconcentrados, por ejemplo, poder tener en secundaria elecciones de horas por más de un año. Hay un modelo piloto este año en Flores de 3 años y la idea es poder generalizar eso en todo el país para terminar con los docentes taxi, para que el docente se afinque en su centro educativo, para que trabe contacto con la comunidad, para que trabe contacto con sus estudiantes, con sus familias, para que el docente no sea un desconocido del centro y de los estudiantes. Y todas esas reformas requieren mucha voluntad política, requieren enfrentar al sindicato, y la reincorporación de los dirigentes sindicales a la conducción de la educación supondría meterle un misil en la banda de flotación a la reforma educativa. No tengo ninguna duda. Olvidémonos de cualquier reforma educativa si se deroga la actual gobernanza que le ha dado la LUC a la ANEP. Entonces, vaya si habrá cosas en juego, no es solo una ley.
es una concepción de país, es cómo evaluamos el futuro de nuestros jóvenes. Y tenemos que hablar también de cuál es el estado actual de la educación, qué fue lo que pasó en los últimos 15 años de la vida del país. ¿Qué efecto trajo la Ley de Educación aprobada en el 2008? Bueno, después de los 15 años de mayor crecimiento económico que recuerde la historia del país, los resultados educativos realmente han sido magrísimos, pese a el fenomenal incremento presupuestal que tuvieron en los presupuestos la ANEP. En el año 2003 se destinaba el 2% del producto, un producto mucho menor al de hoy, y nosotros teníamos mejores resultados en las pruebas PISA de los que obtuvimos en la última medición, que fue en el año 2018, en donde se destinaban 5 puntos del producto a la ANEP. Esto demuestra lo que tantas veces hemos señalado: gastar más no supone tener mejores resultados. De lo que se trata es de administrar mejor los recursos de la gente. De lo que se trata es de poder llevar adelante las transformaciones y optimizar los dineros públicos y no dilapidarlos. Quiere decir de que hoy tenemos un problema central en secundaria, en donde 18 de cada 100 jóvenes de los quintiles 1 y 2 egresan del bachillerato, y en donde en promedio general 4 de cada 10 jóvenes egresan del último ciclo de la educación media. O sea, el Uruguay tiene un problema. Y estamos a la cola de América Latina toda. A países que durante mucho tiempo nosotros mirábamos por arriba del hombro, como Bolivia, como Ecuador, como Perú, tienen niveles de egreso de la educación secundaria mucho más altos de los que tiene el Uruguay. Y este es un problema que lo que nos plantea es nuestra viabilidad como país. Si nosotros no tenemos jóvenes formados que mañana van a ser los hombres y las mujeres que con su trabajo, con su inteligencia, impulsarán el desarrollo nacional, lo que está en juego es justamente la viabilidad de nuestro país. Entonces, vaya si habrá cosas importantes que se definen en esta ley de urgente consideración. Estamos hablando sobre el futuro de nuestros jóvenes. Estamos hablando sobre esa impostergable reforma educativa que llegamos al gobierno con el compromiso de hacerla. Por último, quiero referir a un artículo que se pretende derogar, que tampoco ha sido muy publicitado, y que habla de lo que es el verdadero pensamiento imperante en los sectores que impulsan la derogación de estos artículos de la LUC. Es el artículo 128 de la LUC que modifica el artículo 11 de la Ley de Educación. Habla de la libertad de cátedra, y yo les voy a leer la redacción original de ese artículo, plasmado en la Ley de Educación del 2008. Les voy a leer a continuación la modificación o el aditivo que le agrega la LUC, para que de la sola lectura se advierta qué es lo que está en juego, además, en materia educativa con la ley de urgente consideración. Dice: de la libertad de cátedra, el docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio. Asimismo, los educandos tienen la libertad y el derecho de acceder a todas las fuentes de información y de cultura
y el docente el deber de ponerlas a su alcance. Esto fue lo que se aprobó en el año 2008. Lo que les voy a leer a continuación es el agregado que se le hizo con la LUC y que se plantea derogar. Con un criterio, ¿no? Venía a decir el docente el deber de ponerlas a su alcance, con un criterio de amplitud, ecuanimidad, balance de puntos de vista que permita a los educandos ejercer su libertad y formarse su propio juicio. Yo se lo comentaba a varias personas y no dan crédito. Sí, lo que se quiere derogar es que los docentes pongan al alcance de los estudiantes todos los elementos para poder con un criterio de amplitud, ecuanimidad y balances de puntos de vista, le permita a los educandos formarse su propio juicio. Esto es lo que se quiere derogar. Este artículo fue promovido por la coalición y es un artículo que en definitiva refiere a un principio fundacional de nuestra educación, que es el principio de la laicidad. O sea, no quieren la ecuanimidad de los docentes hacia el estudiantado, en el dictado de sus clases, no quieren el balance de puntos de vista, no quieren que los estudiantes ejerzan su libertad y no quieren que se forme su propio juicio. Esa es la lectura simple y llana que hay que hacer de lo que dice el artículo. Aquí lo que está en juego es la laicidad. Aquí lo que está en juego es una de las bases fundamentales, no solo de la educación, sino de nuestra república laica. Aquí lo que se quiere hacer es seguir utilizando la educación como una polea de transmisión ideológica. Aquí lo que se quiere es bajar línea. Aquí lo que se quiere es cumplir con las máximas gramscianas de utilizar la educación y la formación de los jóvenes para cercenar la libertad de conciencia. Entonces, lo que está en juego con la ley de urgente consideración son cuestiones instrumentales, son grandes definiciones para la educación del país, pero también son nuestros más caros principios republicanos. Aquí está en juego la libertad, digámoslo sin ningún tapujo. Y para finalizar, tenemos que salir a hablarle a los jóvenes, a los jóvenes que muchas veces están desconectados de la política, que no les interesa, pero que van a tener que votar, porque los referéndums son instancias de voto obligatorio. Y tenemos que salir a decirle a los jóvenes que lo que se está sometiendo a referéndum es su futuro, y el futuro de sus hijos, y el futuro de la República, y el futuro del país. Eso es lo que pone en juego este referéndum que se está convocando. La posibilidad de que el Uruguay modifique drásticamente su sistema educativo para volver a ser, como supimos ser durante mucho tiempo, un país de avanzada, un país tan ilustrado como valiente. Y permítanme, ya que estamos en las postrimerías del Día del Patrimonio, en donde se va a homenajear a ese gran escritor, político y personaje de la vida intelectual del Uruguay como José Enrique Rodó, terminar con una frase de Ariel que siempre me gustó mucho, que refiere a los jóvenes como todo el texto, que dice: la esperanza de la juventud es la fuerza que suele arrasar con todas las dificultades, electrizar todas las indiferencias y burlar todos los pesimismos.
trabajemos para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Felipe Schipani. Le damos la bienvenida al ministro Pablo da Silveira. Agradecemos su presencia en la tarde de hoy, de viernes. Le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias al Partido Colorado, muchas gracias al diputado Schipani por haber tenido la amabilidad de invitarme a esta reunión. Me siento muy honrado por eso. Déjenme empezar manifestando mi alegría frente al hecho de que parecería que finalmente vamos a empezar a discutir sobre el contenido de la LUC. Porque sobre la LUC se ha discutido de muchas cosas, pero muy poco sobre lo que dice. Fíjense, los ataques a la LUC empezaron en la campaña electoral del año 2019. Y el lema permanente de esos ataques era la agenda oculta. Se sembró la inquietud en el electorado, afirmando rotundamente de que había un conjunto de medidas de gobierno escondidas que se iban a pasar de contrabando en los artículos de la LUC. Esto lo dijeron figuras importantes de quien en ese momento eran el oficialismo, lo dijeron legisladores electos después de octubre, y lo dijo un día sí y otro también, casi en cada acto, el candidato presidencial del Frente Amplio. Esa discusión se terminó cuando se conoció el texto de la LUC. De golpe no se habló más de eso. ¿Por qué no se habló más de eso? Porque cuando se conoció el texto de la LUC se vio que la LUC decía lo que siempre dijimos que iba a decir. Reflejaba de manera muy directa los acuerdos de la actual coalición de gobierno expresados en el compromiso por el país. Les pongo simplemente un ejemplo. Como el diputado Schipani mencionaba recién, uno de los componentes fuertes de la LUC es un programa nacional de fortalecimiento de la formación docente, que aparece en el artículo 171, combinado con un procedimiento de reconocimiento de nivel universitario de carreras de formación docente, que aparece en el artículo 198. Eso es raro. Bueno, les recuerdo lo que decía el compromiso por el país, firmado en la primera semana de noviembre del año 2019. Cito, comillas, entre los puntos a los que nos comprometíamos ante los ciudadanos: Plan Nacional de Fortalecimiento de la Profesión Docente, que incluye un sistema de formación universitaria con un marco común y diversidad de instituciones formadoras. Exactamente lo que dice la LUC. No había nada escondido. No había ninguna agenda oculta. Desde luego, nadie pidió disculpas por haber dicho lo que no era así, pero bueno, es un poco un método. Hoy parecería también que en Uruguay nadie exigió el confinamiento general como respuesta al COVID. Son cosas que se tiran y después nadie se hace cargo de haberlas dicho. En otra etapa posterior, el argumento que más se usó para conseguir firmas es que la LUC no se había discutido lo suficiente, porque los plazos fijados para aprobar leyes de urgente consideración lo habían impedido. Eso no es cierto. Justamente como nunca se ocultó nada, como siempre se dijo lo que se iba a impulsar, de la LUC se habló durante toda la campaña electoral. Y no solo eso. Fíjense que para presentar el proyecto de ley de urgente consideración había que esperar a que cambiara el gobierno, porque es un tipo de ley de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, así que había que tener un nuevo Poder Ejecutivo para hacerlo. Quiere decir que recién se hubiera podido hacer después del 1 de marzo de 2020. Y de hecho la LUC se presentó al Parlamento a fines de abril del 2020.
Sin embargo, en un hecho inédito en la historia de esta República, el texto se dio a conocer en enero, sin que lo obligara la Constitución, ni la ley, ni nadie. ¿Por qué lo hicimos? Porque somos republicanos. Y porque sí queríamos utilizar un procedimiento rápido que nos permitiera cuanto antes poner en marcha un conjunto de cambios que consideramos urgentes, pero no queríamos que se pagara el precio de que no hubiera tiempo para discutir. Así que desde la LUC venimos discutiendo, en general, desde la campaña electoral del 2019. Se pudo discutir artículo por artículo desde el mes de enero, pese a que nadie nos obligaba a hacerlo, y después, por supuesto, los 75 días de proceso legislativo, una vez que entraron al Parlamento. El eje central no estaba en ninguna de esas discusiones. El eje central está en lo que efectivamente dice la LUC. Y esta noche nos estamos ocupando de un capítulo especial que es el capítulo de educación. Es un capítulo que va del artículo 127 al 206 de la LUC, es decir, tiene 79 artículos. Y es un capítulo que, para entenderlo, hay que tener como referencia la norma vigente en ese momento en materia educativa, que es esta ley, la Ley General de Educación, aprobada en el año 2008. Nosotros siempre pensamos que esa ley es una muy mala ley. Como vamos a ver más adelante, es una ley de mala factura técnica, es una ley confusa, desordenada, apalabrada. Es una ley que establece unas cuantas cosas dañinas para la educación y además tiene un récord triste. Las leyes de educación, como ustedes saben, son leyes muy importantes en cualquier sociedad democrática. Por eso en nuestro país existe una tradición de que cuando se va a aprobar una ley de educación, se traten de conseguir los apoyos parlamentarios más amplios posibles. Uno mira la historia de las leyes de educación aprobadas en democracia en Uruguay y siempre fueron leyes aprobadas con los votos de diferentes partidos. Algunas con apoyos muy amplios, como la que se aprobó en marzo de 1985, cuando estábamos volviendo a la democracia. Bueno, la Ley de Educación de 2008 es la única ley que se aprobó con los votos de un solo partido, el Frente Amplio. Ni siquiera con todos, hubo algún legislador del Frente Amplio que no la votó. La actitud con la que se procesó esa ley hizo que no se consiguiera ni un solo voto de ningún otro partido. Dicho ese paso, es interesante porque hoy se escuchan desde el Frente Amplio muchos reclamos acerca de diálogo previo y construcción de consensos antes de tomar medidas educativas. Ahora, el Frente Amplio eso solo lo concibió como diálogo y construcción de consensos dentro del Frente Amplio. Hacia afuera no. No se recogió una sola opinión significativa de nadie ajeno a esa fuerza política cuando se discutió y cuando se aprobó esta ley. Bueno, a pesar de que esa ley no nos gusta nada, vencimos un impulso que podríamos haber tenido, que era a convertir el capítulo de educación de la LUC en una ley de educación alternativa a la de 2008. Nos prohibimos hacer eso. ¿Por qué? Porque somos republicanos. Y pensábamos que ese no era el mecanismo para instalar una nueva ley de educación. Eso es un tema que tenemos pendiente, en algún momento lo vamos a hacer, pero cuando lo hagamos vamos a presentar un proyecto de nueva ley de educación y a discutirlo todo el tiempo que haga falta. Lo que contiene el capítulo de educación de la LUC es un conjunto de cambios que nos parecen imprescindibles para poder poner en marcha una dinámica de transformación de nuestra educación que beneficie a los alumnos, que beneficie a sus alumnas, a sus familias y que beneficie a los docentes. Quiere decir que es un capítulo modesto en sus alcances.
La ley de educación tal como queda transformada después de la aprobación de estos artículos no es la ley de educación que ni Robert Silva, ni yo, ni el Presidente de la República, ni estoy seguro que el diputado Kiplani, ni nadie quisiera para el Uruguay. Quisiéramos una ley mejor todavía. Pero es ese conjunto de cambios que consideramos imprescindibles. Fíjense, para darles algunas cifras del volumen de transformaciones. La Ley General de Educación de 2008 transformó totalmente la ley anterior. Para empezar, la duplicó en cantidad de artículos, largamente. La Ley de Educación de 1985 tenía 50 artículos. La Ley de Educación de 2008 tenía 120 artículos. Pero además de los 50 artículos de la ley precedente, la ley de 2008 derogó 35. Dejó solo 15 en pie, o sea, una tasa de derogación del 70%. Bueno, la LUC solo deroga 12 artículos de la ley de 2008 más una sección de disposiciones transitorias. Es decir, deroga el 10% de los artículos permanentes. Y se modifican 56 artículos sobre los 117, pero una parte grande de esas modificaciones son puramente terminológicas. Como la ley, como efectivamente explicaba Virginia, elimina, por ejemplo, los consejos de primaria, secundaria y UTU y los convierte en direcciones generales, hay muchos artículos que dicen donde decía Consejo de Educación Primaria tiene que ser dirección, tiene que decir Dirección Nacional de Primaria. Ese es todo el cambio. De los 56 artículos que modifican la ley de 2008, 20 son puramente artículos de ese tipo, que se llaman artículos de armonización, de ajustar el vocabulario. Quiere decir que las modificaciones sustanciales solo afectan el 31% de los artículos de esta ley, insisto, pese a que no nos gusta. ¿Qué clase de modificaciones son esas? Voy a estar mirando el reloj para no alargarme. Bueno, uno podría resumirlas en 5 grandes paquetes. Uno, al que se refirió Virginia y no voy a abundar, es el de los cambios de gobernanza en el sistema educativo, en donde el grueso son cambios dentro de ANEP. Hay algunos cambios que involucran al MEC, pero ninguno de esos cambios afecta la autonomía de ANEP ni de ninguna de las universidades públicas. ANEP, el MEC, no gana ninguna capacidad de imponerle decisiones a ningún ente educativo como resultado de la LUC. ¿Qué se hace? Bueno, se hacen algunos cambios institucionales, después voy a hablar un poquito de eso, y se fortalece un papel que siempre tuvo el MEC, pero que simplemente se había dejado de lado, que es un papel coordinador e incentivador de ciertas políticas. Efectivamente, el Plan de Política Educativa Nacional es el resultado más visible de eso, pero no es un plan que el Ministerio de Educación imponga, ni a ANEP, ni a INEFOP, ni a Plaza Igual, ni a nadie. Es un plan que se construye de abajo hacia arriba. Lo que sí se hace es transformar las propuestas de trabajo de todos esos organismos en líneas estratégicas comunes. La única vez que se ha hecho un plan parecido a una cosa, parecida a eso, fue hace muchos años, fue en el año 2011. El Frente Amplio hizo un intento de eso en el año 2011, recuerden que gobernó hasta 2020, bueno, no intentó nunca más, y en realidad es una especie de sucesión de las propuestas del Ministerio de Educación más las propuestas de ANEP más. Si ustedes miran, nuestro plan de educación no es así. Son 5 líneas estratégicas transversales que no son de ningún organismo en particular. Son las del gobierno. Y dentro de eso, tareas, metas, indicadores de logro que sí corresponden a organizaciones específicas. Un segundo grupo de cambios al que también se refirió Virginia, y por lo tanto no voy a abundar, son cambios que modifican las bases de funcionamiento de los centros educativos. Nosotros teníamos, hasta la aprobación de la LUC, uno de los sistemas educativos más centralizados del mundo. Centralizado quiere decir que muy pocas decisiones se podían tomar en los centros educativos y casi todas se tomaban por parte de burocracias centrales que están muy lejos de los alumnos, de sus docentes y que por lo tanto conocen más imperfectamente las necesidades, las posibilidades de desarrollo
los proyectos de cada comunidad específica local. Lo que incluye el capítulo de LUC es el conjunto de modificaciones jurídicas que hacen posibles efectivamente, como decía Nilo, los centros María Spínola y toda una línea de trabajo que va en la dirección en la que va el mundo hace muchos años. Los centros educativos tienen que convertirse en comunidades educativas con identidad propia, capaces de tomar decisiones, capaces de desarrollar sus propios proyectos. Un tercer grupo de cambios tienen que ver, también se mencionó, con el fortalecimiento de la profesión docente. Superar ese atraso de que solo en Uruguay nuestros docentes siguen egresando y reciben títulos que no tienen carácter universitario y eso los perjudica de muchas maneras. Y efectivamente estamos en una estrategia que consiste en optar por un programa, no por una institución, en la que vamos hacia un esquema en donde ANEP, como corresponde, otorga el título profesional, el título habilitante para ejercer como docente en la enseñanza pública y en la enseñanza reconocida por el Estado, y el Ministerio de Educación le reconoce carácter universitario a ese título. Eso es una manera de superar un problema que tenemos, que es que ANEP no puede emitir títulos de carácter universitario. ¿Por qué? Porque no están sus cometidos legales. Y hay un principio general del derecho público que ustedes conocen, que es, mientras que las personas, los particulares, podemos hacer todo lo que queramos menos lo que la ley nos prohíbe, los organismos públicos solo pueden hacer aquellas cosas a las que son autorizados por la ley. Entonces, ese es el problema que ha trancado las cosas durante mucho tiempo y efectivamente estamos en una estrategia innovadora para superar este problema. Un cuarto conjunto de cambios apuntan a transparentar y desfraccionalizar nuestro sistema educativo. Esto tiene que ver con el Plan de Política Educativa Nacional y tiene que ver con algunos temas de los que voy a hablar en unos minutos, como las comisiones departamentales de educación o la Comisión Coordinadora de Educación. Y finalmente hay un conjunto de cambios que apuntan a modernizar la institucionalidad y a darle más coherencia. Por ejemplo, que el Plan Ceibal deje de ser, como fue desde su creación hasta la aprobación de la LUC, un programa de Presidencia de la República, a años luz del sistema educativo y percibido por el sistema educativo casi como un cuerpo extraño, y que pase a coordinar con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. O que INED tenga un sistema de gobierno que cumple con un principio básico que no cumplía, que es que el evaluador y el evaluado no pueden ser el mismo. Y da la casualidad que en la forma en que se había creado el directorio de INED, los evaluados, es decir, ANEP y las instituciones de educación privada, podían manejar el consejo directivo de INED. Eso violaba normas básicas de diseño institucional sano. Otras cosas que hicimos fue trasladar todo lo que tiene que ver con primera infancia, que por razones históricas estaba en el Ministerio de Educación, a INAU. El Ministerio de Educación no tenía capacidades para supervisar adecuadamente a las instituciones privadas de primera infancia. INAU tiene un sistema de supervisión de todos los centros CAIF del país. Sabe cómo hacerlo. Este es un punto interesante porque una de las acusaciones que andan por ahí es que la LUC concentra poder en el MEC. No, también le saca. No tenemos ningún problema con eso. Es más, el principio es, si el Ministerio de Educación no puede hacer bien algo, que lo haga aquel que pueda hacerlo mejor. Primera infancia, que lo haga INAU, que pueda hacerlo mejor. Control de radios comunitarias, una cuestión que ahora está en la agenda, que lo haga industria. Nosotros no tenemos la menor capacidad técnica para meternos en ese tema. Y otros cambios institucionales importantes que tienen que ver básicamente con el área de cultura. Quiere decir que lo que propone el capítulo de educación de la LUC es un conjunto de cambios acotados, orientados en la dirección de la modernización institucional, de la modernización de la gestión, del fortalecimiento de la profesión docente y de la transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Eso es lo que hicimos. Y eso es a lo que se oponen los impulsores del referéndum. Eso es lo que quieren bloquear.
Y es interesante ver que de los artículos que quieren bloquear, la inmensa mayoría tienen que ver con los cambios educativos, tienen que ver con la educación. Los artículos que no se objetan son los artículos que tienen que ver, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Cultura, o que tienen que ver con esa transferencia que les mencionaba de traspaso de responsabilidades del MEC al INAU, o que tienen que ver con cuestiones relativas a la educación formal o a la educación a distancia. La cosa está concentrada en los artículos que hablan de educación y en los artículos que tienen un potencial transformador de nuestra educación. Los promotores del referéndum efectivamente quieren volver a la dirección colegiada de primaria, de secundaria y de UTU, un modelo que está bloqueado hace añares. Y les recuerdo solo una cosa: durante 15 años los gobiernos del Frente Amplio fueron incapaces de modificar el sistema de elección de horas de la educación media, pese a que todo el mundo quiere que hay buenas razones para bloquearlo. ¿Por qué? Porque esa constelación de colegiados, a esa constelación de colegiados les resultaba mucho más fácil bloquearse que avanzar. Quieren volver atrás con eso, que es un cambio que, como decía Virginia, ha agilitado mucho el funcionamiento de ANEP, pero además que es un cambio que alinea a ese ente autónomo que es ANEP con los demás entes autónomos. Ustedes imagínense que ANCAP, además de tener el directorio que tiene, tuviera un director, o que UTE, para poner un ejemplo menos discutible, además del directorio que tiene, tuviera un directorio para generación de energía y otro directorio para distribución de energía y que se tuvieran que poner todos esos de acuerdo para tomar decisiones. No hay ente autónomo que funcione así. Lo que hicimos fue normalizar el funcionamiento de ese ente autónomo que es ANTEL, que es ANEP, para ajustarlo a las condiciones que hacen posible una toma fluida de decisiones. Los promotores del referéndum quieren frenar algo que efectivamente hicimos y que es fortalecer la capacidad de decisión del CODICEN respecto de los subsistemas. Quieren volver a ese esquema en donde los consejos podían muy eficazmente bloquear las decisiones del CODICEN. Y el diputado Schipani puede hablarles con mucho más propiedad que yo de ese juego complejísimo de idas y venidas que hubo con el tema de las licencias sindicales injustificadas, donde pasaba el colmo de que el presidente del CODICEN pensaba que estaba mal lo que se estaba haciendo, pero no tenía ninguna posibilidad de modificarlo, o era tan complejo y tan costoso que se abstenía de hacerlo. Nosotros cambiamos eso justamente porque queremos que sea posible tomar decisiones y que sea posible tener políticas educativas coherentes. Bueno, los impulsores del referéndum quieren poner marcha atrás en eso. Los promotores del referéndum quieren volver a instalar el carácter obligatorio del Congreso Nacional de Educación. Un congreso que funcionó durante todos los años en que funcionó como una exhibición de poder sindical en la enseñanza. La LUC no lo elimina, lo que dice es su convocatoria es de carácter facultativo. Los promotores del referéndum quieren derogar esas normas que permiten tener comunidades educativas vigorosas, con identidad propia, con proyectos propios, y quieren volver a un régimen de concentración de las decisiones, de la administración de recursos, de las decisiones pedagógicas que no existe en el mundo desde que cayó la Unión Soviética. Quieren volver a un esquema de ese tipo. Los promotores del referéndum quieren impedirnos construir una formación docente con reconocimiento universitario, pese a que ellos fueron incapaces de hacerlo durante 15 años. Y si esto se bloquea, les aseguro que vamos a estar discutiendo 15 años o más, porque no hay manera por otros caminos de tratar de solucionar este problema. Los promotores del referéndum quieren eliminar la modernización del sistema de reválidas de títulos extranjeros.
que hasta que la LUC entró en vigencia seguía un modelo que ya se dejó usar en el mundo, que era un modelo en el cual las universidades otorgaban las reválidas. Hoy en día eso lo hacen los gobiernos, los ministros de Educación, en base a acuerdos internacionales que firman los gobiernos. Y nosotros estamos en una situación muy rara en la que el gobierno firmaba los acuerdos internacionales, pero la práctica de las reválidas estaba en manos de una universidad autónoma a la cual por definición el gobierno no puede controlar. Entonces el gobierno se comprometía a hacer cosas que después no tiene ninguna capacidad de asegurar que se hicieran. Hay todo un programa de modernización del sistema de reválidas, de alineación del sistema de reválidas con las prácticas hoy dominantes en el mundo, y se lo quiere dar marcha atrás. Lo entretenido, y esto es una cosa de la que espero hablemos mucho en los próximos meses, es que el afán derogador de quienes promueven el referéndum es tan enorme que los llevó a ponerse en posiciones indefendibles. Y les voy a mencionar rápido algunos ejemplos. En este país existió durante muchos años una comisión coordinadora de la educación. Una comisión coordinadora en la que estaba presente, obviamente, la educación pública y en la que estaban presentes también representantes de la educación privada habilitada. Porque su tarea justamente era coordinar al conjunto de los actores que tienen incidencia sobre lo que pasa en la enseñanza. Bueno, la ley de 2008 eliminó esa histórica Comisión Coordinadora de la Educación y la sustituyó por una Comisión Coordinadora de la Educación Pública, que en primer lugar sacó para afuera la educación privada, que no es sacar para afuera la educación privada, es sacar de la atención a los miles de familias que eligen la educación privada, por las razones que sean, y a sus hijos que asisten a centros reconocidos por el propio Estado. Pero el mensaje era, ustedes no nos interesan, ustedes no nos ocupamos. Y en realidad, pese a que se llamaba en esta ley del 2008 Comisión Coordinadora de la Educación Pública, ni siquiera estaban todos los organismos que tienen algo que ver con la educación pública. Básicamente ahí estaba el Ministerio de Educación, la Universidad de la República y ANEP, que no son todos los organismos públicos que tienen que ver con la educación. En todo caso, son todos los organismos públicos que en ese momento el Frente Amplio miraba con simpatía. La LUC, en su artículo 185, decide terminar con este gesto de insensibilidad y de exclusión y propone una comisión coordinadora de la educación, o sea, vuelve a la idea tradicional uruguaya de una comisión coordinadora de la educación, en la que sí está de nuevo la educación privada, pero además está UTEC, INAU, fíjense, les decía hace un rato que se ocupa nada menos que todos los centros CAIF, estaba afuera, INEFOP, que maneja todos los programas de formación profesional, las escuelas del SODRE, la Comisión Nacional de Educación No Formal y las instituciones de formación policial y militar, que para la ley de Frente Amplio eran otra cosa, aparentemente no imparten educación. Lo que hace la LUC es volver al concepto tradicional de una Comisión Coordinadora de Educación y la amplía a todos aquellos que tienen que ver con la educación en este país. Bueno, la propuesta de referéndum elimina esta Comisión Coordinadora de la Educación y vuelve a instalar la Comisión Coordinadora de la Educación Pública, que deja fuera no solo los privados, sino buena parte de la educación pública. Yo me pregunto cómo van a ser los impulsores del referéndum durante la campaña para decirle a toda esa gente, a la gente que se vincula con el INAU, con INEFOP, con las escuelas del SODRE, con la formación policial y militar, con la educación privada, ustedes no nos interesan, ustedes están afuera. Nuestra comisión de coordinación no coordina con ustedes. Lo mismo hicieron con las comisiones departamentales de educación, también una institución vieja, que fueron convertidas de nuevo en comisiones departamentales de educación pública. Quedó afuera la educación privada y quedó afuera buena parte
de la educación pública. Bueno, el artículo 172 de la LUC lo que hace es vuelve a la idea de comisiones coordinadoras departamentales. Déjenme decirles algo muy importante. En la Ley General de Educación, las comisiones departamentales de educación no tienen ningún representante de los gobiernos departamentales. O sea, no hay representantes de los ciudadanos de ese departamento. Bueno, ¿qué hace la LUC? Crea auténticas comisiones coordinadoras, auténticas comisiones departamentales de educación. Hay representantes de ANEP, hay representantes de la educación privada, primaria y media, hay representantes de INAU, hay representantes de las universidades públicas que estén presentes en el departamento, ya sea Universidad República, UTEC o las dos, hay un representante por el conjunto de las universidades privadas que estén presentes en el departamento, hay un representante de INEFOP y hay un representante del gobierno departamental respectivo, porque la opinión de los representantes de los ciudadanos importa. Bueno, nosotros venimos instalando estas comisiones en todo el país. Ya hay una mayoría de departamentos que tienen estas comisiones funcionando. Durante la campaña para la LUC, los impulsores de la LUC van a tener que decirles a muchas personas que están sentadas en esas comisiones departamentales, miren que los vamos a sacar, Miren que si ganamos nosotros, volvemos al modelo 2008 de las comisiones departamentales y ustedes no están más. No va a ser fácil. Otro ejemplo interesante. La ley de 2008 creó los consejos de participación por centro educativo. En cada escuela, cada establecimiento de ANEP, escuela, liceo, escuela de UTU, se crea un consejo de participación con representación de los educadores o docentes, los padres o responsables de los alumnos y representantes de la comunidad. Curiosamente, en los consejos de participación creados por la ley de Frente Amplio, no hay representación de los funcionarios no docentes. Los miles y miles de funcionarios administrativos y de servicio que trabajan en las escuelas y liceos no tienen representación. Un gesto tremendamente elitista. Los docentes sí, los funcionarios administrativos y el personal de limpieza no. La LUC cambia la conformación, mantiene las comisiones, los consejos de participación por centro educativo e incorpora a los funcionarios no docentes. Los impulsores del referéndum no quieren eso. Así que van a tener que pararse delante de los miles de funcionarios no docentes de ANEP y le van a tener que decir, ustedes para afuera de nuevo. Eso es lo que queremos. Les voy a poner solo dos ejemplos más para que vean hasta dónde este furor derogador pasó los límites de todo lo razonable. Les decía hace un rato que la ley de 2008 es una ley muy mala, en términos de técnica legislativa está muy mal hecha. Un ejemplo es el artículo 21 de la ley del 2008, la ley votada por el Frente Amplio, elaborada y votada por el Frente Amplio. El artículo 21 abre el capítulo 2 de la Ley de Educación de 2008, que es el capítulo que habla de educación formal. Y entonces el artículo 21 tiene un título que es concepto. Muy bien, vamos a enterarnos de cómo el legislador define la educación formal. Y el texto del artículo dice esto: la educación formal, ahora viene la definición, esperamos, estará organizada en niveles y modalidades que conforman las diferentes etapas del proceso educativo que aseguran su unidad y facilitan la continuidad del mismo. Esto no es una definición. Seguimos sin saber qué es la educación formal. Todo lo que dice es que está organizada en niveles y modalidades, lo cual es verdad de la educación formal, de muchas formas de educación no formal, de la educación primaria, de la educación universitaria, de lo que ustedes quieran. Fíjense que con este artículo no sabemos por dónde pasa el límite. Hay muchos programas de capacitación que empresas dan a sus empleados que
están organizadas en niveles y modalidades que conforman diferentes etapas del proceso educativo. Entonces, un curso de capacitación que dicta una empresa para sus empleados forma parte de la educación formal. Miren, esto es un mamarracho jurídico. Si ustedes presentan esto en un seminario de técnica legislativa, van a ver bocas que se abren de asombro. Bueno, ¿qué hace la LUC? Dice, vamos a dar una definición de educación formal. Porque hace falta. Y entonces el artículo 130 de la LUC propone un cambio, una nueva redacción del artículo 21, y dice, artículo 21, concepto. La educación formal es aquella que, organizadas en diferentes niveles y modalidades, constituye de manera unificada el sistema educativo que promueve el Estado con el objetivo de garantizar el desarrollo de competencias para la vida. La culminación de sus diferentes niveles da derecho a certificaciones, títulos o diplomas, cuya validez legal será reconocida en todo caso por el Estado en todo el territorio nacional. No hay ninguna genialidad, es más o menos la definición estándar de educación formal que pueden encontrar casi en cualquier país. Pero a los impulsores del referéndum no les gustó. Entonces proponen derogar esto, que es una definición, y volver al mamarracho jurídico. Están proponiendo volver a instalar un artículo que dice que va a definir la educación formal y lo que dice es que está ordenada en niveles. Ese es el grado de poca sensatez con la que se seleccionaron los artículos del capítulo de educación que se quieren eliminar. Y podría seguir, bueno, Virginia mencionaba un caso brutal, ¿no? El tema, quieren eliminar el artículo 7, porque el artículo 7 empieza a decir, es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad. Y nos acusaron, y ex autoridades de la educación, que conocen bien el tema, identificados por el Frente Amplio, nos acusaron de estar eliminando la educación obligatoria de los 4 años. Bueno, ¿saben qué? La educación obligatoria, la educación de 4 años nunca fue obligatoria en Uruguay. Y el Frente Amplio tuvo la oportunidad de hacerla obligatoria, cuando en el año 2008 escribió y votó una ley de educación que solo ellos manejaron. Sin embargo, el artículo 7 de la ley votada del Frente Amplio dice, es obligatoria la educación inicial para los niños y niñas de 4 y 5 años de edad. Con lo cual queda claro que la de 3 no. La educación de 3 años, perdón, creo que me equivoqué hace un momento, la educación de 3 años nunca fue obligatoria en Uruguay. La educación en Uruguay siempre fue obligatoria a partir de los 4 años. Eso dice la LUC. Y eso decía la ley de Frente Amplio. Y sin embargo nos acusaron de estar eliminando la obligatoriedad de la educación de 3 años, que insisto, nunca fue obligatoria. Entonces, como ven, el problema no lo vamos a tener nosotros defendiendo el capítulo de educación de la LUC. El problema lo van a tener los impulsores del referéndum para explicar por qué están proponiendo lo que están proponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, agradecemos a todos la presencia. Íbamos a realizar una instancia de preguntas, pero creo que se ha extendido un poco. El tema sí lo ameritó. Es un tema muy importante y muy vasto. Pero bueno, lo vamos a dejar sin duda para siguientes instancias que no van a faltar la oportunidad. Agradecemos la presencia de todos, los que nos acompañaron acá y los que nos han seguido a través de las redes. Muchas gracias a todos por su presencia.